Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video que les creo al menos que va a quedar bastante interesante y que ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar conmigo. Estoy haciendo una pequeña configuración aquí de pantalla y nada chicos, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, ¿no? Porque al final, bueno, hemos tenido varios días allí de cositas con el Real Madrid y básicamente, entre otras cosas, lo de que pasó en el último partido del Madrid. De verdad han pasado infinidad de cosas que realmente han dejado muy preocupado al madridismo. Creo que todos lo tenemos muy presente, realmente lo que sucedió hace realmente bien poco, y nos va a permitir hablar sobre varias cosas, sobre todo el tema del caso Negreira, que bueno, todo el mundo sabe qué es lo que es. Y es una absoluta vergüenza, ¿no? Y quiero que empecemos hablando de algo de Toni Freixa porque se ha puesto de graciosito, se ha querido hacer el chistosito y realmente ha quedado retratado por un José Luis Sánchez que, siempre lo digo, por muy cuestionado que esté entre muchos madridistas y muchas cosas, yo creo que deja una sensación de que cuando tiene que ir a atacar y sacar las cosas como son, va sin pelos en la lengua y para mí eso es muy importante, ¿no? Vamos a empezar con lo que dijo Freixa, unos segundos ahí en los que ha hecho un poco el ridículo, nada fuera de lo habitual. Y por último vamos a escuchar, muchachos, también algo que dijo el presidente, creo que era el Betis o el presidente del Betis, me parece que era, y cómo queda retratado, porque son unos absolutos sinvergüenza, absolutamente todos. Empezamos con esto. Gente que seguramente no sabe, ahora viene a cuento. Lo hemos hablado 50.000 veces. ¿No sabías? Y hay que poner la música de la Pantera Rosa cada vez que sale Enríquez Negreira. Ponerla, por favor. ¿Tú lo sabías? Porque parecéis el inspector Clouseau, hacéis el ridículo. Que no hubo nada de lo que inventáis. Nada. Lo estáis inventando todo el día. Para no hablar de lo vuestro. Freixa, ¿por qué tirasteis el dinero? Se tiró el dinero. ¿Qué dinero se va a tirar? Se contrata un servicio y punto. Era malo, ¿no? No, era muy bueno, supongo. No, no sé, digo yo. Claro. Era un buen servicio. Pero es que muy bueno. Como decía Juanma, Supongo, no sé, quienes lo tenían que valorar en el club ya lo valoraban, este y otros servicios. Le triplicaron el sueldo, mira si lo valoraron. Y muchos clubs contratan muchas cosas. Es la gran verdad, la gran verdad. Gente que seguramente no sabe. A ver chicos, ¿qué les puedo decir yo de un hombre como Toni Freixa? Yo creo que absolutamente a todos nos queda claro más o menos quiénes son esta clase de personajes. Realmente ahí Freixa básicamente lo que ha hecho es confirmar cierta cosa. Es cierto que él lo tira un poco de ironía, como decir, no, mira, sabes que realmente lo que sucede en este caso es que todos se lo han inventado. Estos cuentos que ellos definitivamente se pensarán que es inventado. Yo sé que hay mucha gente que de alguna manera estuvo involucrada con ese Barça que ha ido durante años, que saben que tratando de transmitir este mensaje los van a aplaudir ciertos personajes que en realidad creen que el Barça no ha hecho nada, absolutamente nada malo. No, yo creo que en eso lo tenemos claro. Y como les dije, él intenta hacerlo. No han hecho nada, no han inventado nada. Y al final dice lo de que el servicio ha sido muy bueno de manera irónica y ha quedado más bien un poco ridiculizado, ¿no? La verdad es que es bastante penoso lo del tal Toni Freixa. Pero bueno, chicos, vamos a continuar porque, repito, como siempre, y siempre decimos, y creo que hay un dicho bastante popular que seguramente hasta ustedes lo conocen, que dice que a cada cerdito, a cada marranito le llega su Navidad. A este hombre le ha llegado muy pronto y José Luis Sánchez lo ha puesto en su sitio. Así que quiero que presten mucha atención a esto porque ha estado una vez más brillante este hombre. No ha hecho ningún comunicado. Hace mucha gracia. Es el chiste más bueno que he oído en toda la temporada. El Madrid se queja de los árbitros. El Madrid lo que ha hecho es poner la mejilla durante toda la vida. Pero acabóse. Toni, ¿Qué? cada vez que hables de los árbitros te vamos a hacer tracatrá. No te Tracatrá te y estás dejando tracatrá. engañar. No, tracatrá, 8,4 y tú eras directivo. Real Madrid Tracatrá es y tú un directivo. pulso del presidente. Tú eras directivo es un pulso y de tracatrá. Florentino a Javier Tebas, porque Javier Tebas está en la Federación. Porque antes el Madrid no se quejaba, porque el Madrid lleva no se puede 15 quejar años. de nada. 15 años el Madrid lleva no se puede quejar quejándose. de nada. Mientras el Madrid Y se el queja. bulo de Negreira. Espera un momento, por favor, José Luis, que acaba. ¿Qué decías? Toni, No, sí, claro. Mientras el José Madrid Luis. hace vídeos en Real Madrid Televisión, tú tracatrá. No, yo no. Tú y la junta directiva donde Yo no. estabas, El tracatrá. Barça- tracatrá, el Barça contrata tracatrá servicios. y tracatrá. Y 3 años sin Es- penaltis mira, en contra, y 3 es años sin vuestro- expulsiones en contra, es vuestra y la Liga de coartada Tenerife y para tapar tracatrá. vuestra 8,4. historia. Tracatrá. Y tú eres directivo. Que conoce todo Hombre. el fútbol español, Hombre. conoce la historia de... Y bueno, chicos, una de las cosas que más es llamativo en esto del tal caso Negreira y la de estos señores, ¿no? Para tener un poco en cuenta, es que ellos siempre están hablando de la supuesta historia del Real Madrid y que no, que el mundo del fútbol conoce su historia, conoce no sé qué, conoce no sé cuál, que no sé qué, pero una de las cosas que a mí siempre me parece llamativo
es que me detengo a pensar y digo, a ver, ¿por qué, por ejemplo, Tony Freisa, lo digo como Llorón, lo digo con un montón de gente, no se va por poner un ejemplo al Chiringuito? Tony Freisa un día se prepara y dice, voy a hablar del saldo arbitral de los últimos 20, voy a del momento en el que se le pagaba a Negreira, para irse y ser más específico y más concreto, ¿no? Curiosamente nunca utilizan ese tipo de cosas. Me llama poderosamente la atención esa situación a mí. Obviamente eso es algo que no van a utilizar, no van a hacer jamás en la vida porque sería pegarse un tiro al pie y lo saben. Y bueno, otra de las cosas que siempre digo es que, por poner un ejemplo, esta gentuza de lo que han acusado al Real Madrid durante décadas, de lo que supuestamente es el Real Madrid, es absolutamente todo lo que a ellos se les ha comprobado. Es una vergüenza que, bueno, a mí me haría ser una vergüenza increíble ser del Barça, se los digo totalmente en serio. Vamos a cerrar con lo que les dije de este hombre, porque me parece vergonzoso. También por ahí se vio al presidente del Athletic Club hablando de una falta de Carvajal. Es increíble, seguro Tebas ya llamó a sus amiguitos allí para que salieran a hacer el ridículo. Empezamos. Por aquí para el presidente, aquí está. Cosa del Chiringuito. Le quería preguntar porque hay mucha polémica arbitral en España en estos momentos. Mañana, de hecho, hay una reunión con el CTA. No sé si podría confirmar si va a acudir alguien del Real Betis y también cuál es la versión del club por todo lo que está pasando con el arbitraje español. Gracias. Bueno, sí, mañana estaremos allí en Madrid y, bueno, desde luego no comparto el comunicado del Real Madrid. En sus expresiones creo que se le mete una presión innecesaria al colectivo arbitral, cosa que ya venía haciendo a través de los distintos vídeos. Creo que hay cosas que mejorar, pero hay que hacerlo desde un diálogo sereno, donde no se actúe de cara a la galería o de forma populista. Creo que todos los que estamos involucrados en esta actividad tenemos que ser honestos, colectivo arbitral, la federación, los clubes, pero esos comunicados de luego no ayudan. Es más, también desde mi punto de vista, desde la Real Federación Española de Fútbol se ha sido tibio. El Betis muy pocas veces ha sacado comunicados y siempre los comunicados han sido para temas puntuales o para errores que en algún momento hemos determinado groseros, y que tenéis que recordar que cuando eso ha pasado la federación ha sido totalmente contundente con el Betis. Es verdad que era otra federación, pero creo que hay que ser un poco más contundente y no permitir que este tipo de comunicados se hagan alegremente, porque si no, entre todos vamos a cargarnos el fútbol. También vosotros tenéis una responsabilidad importante cuando el eco que se le da a las noticias, cuando hay errores arbitrales, que son errores arbitrales, pues si son a equipos como el Betis, pues parece que pasan desapercibidos, duran mediodía, un día, y cuando son errores a equipos grandes, Madrid, Barça, ahí pues prácticamente hay que crucificar al árbitro. Entonces yo creo que también todos tenemos que ayudar a que esto sea un arbitraje mejor, pero también a que cuando se tienen actuaciones como la que ha tenido el Madrid, se sea categórico y se reproche ese tipo de comunicado. Bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Es ridículo escuchar a alguien decir algo como esto, ¿no? En líneas generales, básicamente que el Madrid está condicionando, perdón que se me coló otra vez el audio, con esas actitudes, pues estamos cargándonos el fútbol, que condicionan a los árbitros, que no sé qué, que no sé cuál. Repito, es penoso escuchar a alguien que supuestamente ve fútbol y está todo el día viendo fútbol y lo que sea. Es sencillamente penoso, ¿no? Pero más allá de eso, da más pena todavía y más vergüenza todavía cuando la persona que lo dice es, por poner un ejemplo, esta misma persona. Voy a darle un poquito de zoom para que se vea lo más claro posible en la que se ve estas declaraciones de este mismo hombre. Ángel Haro no es la primera vez que esta pareja de árbitro tiene errores contra el Real Betis. Más que un error grave, es una grosería y un insulto para el beticismo. Veremos qué ha pasado con los audios VAR y confío en que el CTA tome medidas. Sobre todo llamativa la última frase en la que dice: confío en que el CTA tome medidas. Es increíble porque si él habla de condicionar, de cargarse el fútbol porque estás metiendo una presión innecesaria, es básicamente lo que ha dicho, diciendo que esperamos que hayan consecuencias por lo que decía el Madrid con su comunicado, se ha apagado uno de los aros. Es llamativo que venga este hombre después de decir esto a llamar la atención de esta manera, a buscar el aplauso fácil, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es curioso, muchachos, porque como les digo, es lo de siempre, lo de que si el Madrid hace algo es una vergüenza, esto no es intolerable, esto no sé qué, pero cuando otras personas lo hacen es que pasa, incluso te diría que hasta desapercibido, ¿no? Realmente de pena esto, lo que hacen algunos por tener ahí una buena relación con el presidente de la liga y compañía, pero bueno, yo creo que ya todos deberíamos estar
lastimosamente acostumbrado a este tipo de vergüenzas ajenas que esta misma gente será que no tiene ningún tipo de dignidad. Pero bueno, chicos, voy a dejarlo hasta aquí, esperando que por supuesto lo hayan disfrutado y que me lo hagan saber en los comentarios. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.